Aquí tenemos otro problemita de inducción electromagnética, o sea, de aplicación de la ley de Faraday-Henry-Lenz. Es muy sencillo. Dice, una espira conductora rectangular de dimensiones h por L, un lado h, el otro L, está situada en un campo magnético variable. Es un campo que varía sinusoidalmente con el tiempo, según la dirección del eje Y, el cual identificamos con el versor J. La normal de la espira, o sea, esta línea punteada que he dibujado aquí, forma inicialmente un ángulo alfa con el vector J, este angulito alfa que aparece aquí. Determine la fuerza electromotriz inducida en la espira, parte A cuando la espira está en reposo y B cuando la espira gira con una velocidad angular omega sobre el eje X. Y aquí tenemos los resultados. Si deseamos calcular la FEM inducida, por definición, la FEM inducida es igual a menos la derivada del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. O dicho de otra forma, es la rapidez con la cual cambia el flujo del campo magnético. Primeramente, calculamos el flujo del campo magnético, que sabemos que es el producto escalar del campo magnético por el vector superficie. Y entonces voy a dibujar el vector superficie, que lo haré de esta forma. El vector superficie es un vectorcito que por definición es perpendicular a la superficie que representa, que es la de la espira rectangular, y el módulo de este vector coincide con el valor de la superficie. Dicho esto, si queremos calcular el producto escalar, lo que tenemos que hacer es multiplicar el módulo del campo por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo, que en este caso es alfa, que forma el vector superficie con el campo. El campo también podemos dibujarlo, no sabemos, es un campo variable, no sabemos cuánto vale, ¿no? Pero supongamos que en un instante dado el campo viene dado por ese vectorcito. Bien, entonces, una vez que tenemos definido el flujo, vamos a sustituir el campo por su expresión, que es B sub 0 por el seno de omega t por la superficie y por coseno de alfa. Para hallar la FEM inducida, simplemente tenemos que hacer la derivada de esta expresión, que nos dará B sub 0 por la superficie por coseno de alfa, que son las constantes, por la derivada del seno de omega t, que es una función de función. La derivada del seno nos da coseno de omega t y por la regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada de omega t es omega. En definitiva, nos va a quedar menos B sub 0 por la superficie, que ya que tenemos los lados sería L por H, por omega, por el coseno de omega t y por coseno de alfa, que coincide con el resultado que tenemos aquí. Vamos ahora a hacer la parte B. Tenemos que tener en cuenta que el ángulo alfa irá cambiando a medida que va rotando en torno al eje X la espira. Entonces, la espira describe un movimiento circular cuya velocidad angular omega coincide con la frecuencia omega con la cual varía el campo. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad angular la podríamos expresar como el ángulo recorrido sobre el tiempo empleado en recorrer ese ángulo, un ángulo en radianes, por supuesto, y por lo tanto, si despejamos el ángulo, nos quedará omega por t, y sustituyendo en la expresión del flujo del campo magnético nos quedará el campo, que es P sub 0 por el seno de omega t por la superficie y por el coseno de alfa, que al final nos queda coseno de omega por t. Reordenando, nos queda que el flujo es B
B sub 0 por L por H, que es la superficie, por el seno omega t y por el coseno omega t. Entonces, empleando la conocida relación trigonométrica entre seno de un ángulo por el coseno del mismo ángulo, que es esta, sustituyendo, entonces nos quedará la siguiente expresión. Vamos a borrar un poquito para poder calcular la FEM. Para calcular la FEM nos quedará menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, que nos dará menos B sub 0 por L por H dividido entre 2. La derivada del seno de 2 omega t es coseno de 2 omega por t, y por la derivada de lo de adentro, siguiendo la regla de la cadena, que nos dará 2 por omega. Podemos simplificar este 2 con este 2 para obtener el siguiente resultado final, que aparece aquí, y que coincide con el resultado que tenemos ahí arriba. Bueno, este fue un problemita muy fácil. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.